capacidades reales de absorber las reformas son menores, y el peso político, la proyección política que podrían tener las reformas progresistas de diverso signo, tanto en el centro como en la periferia, estarían orientadas hacia un horizonte postcapitalista. No creo que pueda salir por las buenas el capital de este aprieto. No creo que pueda relanzarse el proceso productivo, el ritmo de acumulación del capital de esta crisis, sin que pase por un cambio en los patrones de distribución muy radicales. Es decir, hay un agotamiento un agotamiento estructural definitivo del régimen de acumulación basado en la financiarización, la globalización. Hay nichos de mercado sin duda muy rentables, las drogas se había mencionado, las armas, la guerra siempre es rentable, y no faltarán espacios de valorización muy puntual sobre la base del rentismo especulativo en la esfera de la circulación financiera. Pero esto no supera o no permite subsanar el hecho de que en el proceso de la consecución de los capitales individuales, de esos nichos de ganancia específico, se está troquelando una forma de ser del capital que cumple con la ley inexorable de un proceso cada vez más universal, más social de la producción, y una concentración, una centralización cada vez más privada de la riqueza, con consecuencias políticas innegables de un proceso cada vez menos democrático que entra en contradicción con las propias conquistas históricas de la burguesía. Y en ese sentido yo creo que el tipo de retos que se está planteando a la elaboración de una agenda desde el campo progresista son muy profundos. Yo no creo que la actual crisis acabe en sus exigencias de cambio en el mero régimen de acumulación. Es necesario un régimen de acumulación, pero insisto, dada la senilidad del sistema, dada la rigidez del sistema, el avance inexorable, digamos, de las contradicciones que despliega su propio desarrollo, tengo entendido que cada vez se comprometen más los elementos del funcionamiento del modo de producción mismo, y no solamente del modo de producción, sino, como decía ayer, también del propio modo de vida. Es decir, en el proceso de reforma, la lógica la lógica contestataria de esas reformas va comprometiendo cada vez más la coherencia de la lógica interna de la acumulación sobre la base de la rentabilidad, en condiciones en las que las exigencias jerarquizadas de rentabilidad por los grandes capitales se vuelven cada vez más exorbitantes. Yo les pongo un ejemplo importantísimo acá. Cuando ahora se habla de la tasa, o sea, en la literatura se habla mucho de la tasa declinante de la ganancia, ¿no es cierto? La caída tendencial de la tasa de ganancia. Pero no se repara en el hecho de que cuando se hablaba de eso en la época de Adam Smith, las tasas razonables de ganancia que exigía el capital estaban entre el 3 y el 5%. Las tasas de ganancia que reclama el capital, y sobre todo las tasas de ganancia que son jerarquizadas por la competencia monopolística y que el gran capital reclama, están en el 25, en el 30% sobre las acciones. O sea, la rentabilidad sobre la ROE, que se llama, ¿no es cierto? Rentability o profitability on equity está en niveles del 25 y el 30%, tanto para el capital financiero como para el capital productivo. Y esa situación, ese es el nivel normal de ganancia que requiere el capital para poder orientar sus inversiones. Es claro que solamente las drogas, las armas y la trata de blancas pueden dar esas tasas de ganancia. Entonces, la posibilidad real de relanzar la reproducción de la vida humana desde la perspectiva del valor de uso, en su única forma de organización actualmente concebible, digamos, desde la perspectiva normal del capital, es decir,
desde la forma de la rentabilización exorbitante del valor de cambio, se vuelve totalmente comprometida y entra en contradicción. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con su forma actual de organización, con la lógica de quienes definen el verdadero ritmo y la orientación de la acumulación, ¿no es cierto?, y la posibilidad del relanzamiento de la producción, ya no hablando como del relanzamiento de la acumulación, sino del relanzamiento de la producción de valores de uso, de satisfactores, en la perspectiva con la continuación de la vida, ¿no es cierto?, en los patrones de consumo más o menos razonables que hoy por hoy estén presentes, se vuelve un albur bajo las actuales circunstancias. Las reformas reclaman entonces una profundidad que va más allá del cambio del régimen de acumulación, que plantean horizontes postcapitalistas y que definen de alguna manera el principio de un cambio civilizatorio en el cual son las fuerzas progresistas desde su organización y desde su lucha las que definen las reales posibilidades, ¿no es cierto?, de esta alternativa frente a la otra posibilidad que también es real sobre la base del capitalismo de la exclusión, del capitalismo de la restricción, del capitalismo de la guerra. Muchas gracias. Gobierno Bolivariano.